Tiene la palabra el maestro C. Salvador Moncada para dictar la lección magistral Metabolismo de la división celular, descubrimientos y perspectivas. Rector magnífico de la Universidad de Alcalá, señora vicerrectora, señor director de la Fundación Lilly y señor consejero honorífico de la Fundación Lilly, rápidamente, muchas gracias por esa presentación generosa. Distinguidos profesores del claustro, queridos amigos, señoras y señores, es realmente un gran placer estar aquí esta mañana y tener la oportunidad de compartir con ustedes, pero además es un gran honor ser escogido para dar esta conferencia que conmemora la vida y la obra de ese gran médico segoviano, Andrés Laguna. Me siento profundamente honrado y me siento profundamente agradecido tanto con la Universidad de Alcalá como con la Fundación Lilly por esta invitación. Andrés Laguna no solo fue un gran exponente de la medicina del siglo XVI, sino un intelectual de visión amplia, un viajero incansable y un observador agudo y profundo de la realidad de su época. En estos tiempos donde la sobreespecialización de la medicina y la sobreespecialización del médico del ventrículo izquierdo hace que ese médico no sepa ni le interese saber cómo funciona el ventrículo derecho, gran falta nos hacen los médicos y los científicos y los políticos de mentes grandes, amplias, sintetizadoras, que sean capaces de ver los problemas estratégicos y encontrar soluciones para ellos. Ese era el tipo de persona que era Laguna y esa es la razón por la cual España debe reconocer a sus valores históricos, especialmente para que los jóvenes de este país crezcan en las mejores condiciones posibles. La verdad es que nunca había dado una conferencia en una situación más extraña, excepto una vez que fui invitado por la American Heart a una conferencia que fue dada en un estadio donde habían por lo menos 2,000 o 3,000 personas en la audiencia. Y yo estaba parado en un atrio más o menos así, con una pantalla al lado derecho, donde había una figura del tamaño mío y al lado izquierdo del tamaño mío, en medio estaban las diapositivas. De tal manera que me pasé todo el tiempo cuando apagaron las luces pensando quién estaba enfrente y a qué lado tenía que moverme para enseñar las diapositivas. Fue muy divertido. Esta situación demuestra cómo han cambiado las cosas democráticamente a partir del siglo XVI. Cuando recibí la invitación para venir a dar esta conferencia, yo pensé que lo que debería hacer es un pequeño resumen de las distintas áreas de investigación en las que hemos estado envueltos a través de los años. Y ya José Antonio Gutiérrez, en su presentación generosa de mi trabajo, habló de las distintas áreas de investigación en las que hemos estado envueltos.
Y esas han representado distintos momentos de mi vida de trabajo y distintos momentos históricos que siempre de alguna manera u otra han estado conectados con España, con quien he mantenido una conexión fraternal, de cariño, de colaboración. Y lo que decidí hacer, en vez de hablar de eso, porque he hablado muchas veces, es más o menos recordarme de las distintas veces que he venido a hablar de las distintas cosas. Esta foto, por ejemplo, fue tomada por allá por el año 1972, cuando vine la primera vez a la Universidad Complutense a dar una conferencia invitado por don Perfecto García de Jalón y además a traer una bomba de infusión para hacer unos experimentos que se iban a hacer aquí en colaboración con nosotros en el Real Colegio de Cirujanos. En ese tiempo, como pueden ver, la barba era negra y el pelo también. Y lo que estoy haciendo ahí es un ensayo biológico en cascada que fue desarrollado por mi director de tesis de doctorado, el profesor Bain, y que ha sido usado muchas veces en muchas partes del mundo. En esa época hablé del trabajo sobre la aspirina y el trabajo sobre el mecanismo de acción y las implicaciones del descubrimiento que habíamos hecho. El segundo momento está representado por esta visita, que fue a la Universidad Complutense el año de 1986, donde recibí el primer doctorado honoris causa de manos del rector en ese tiempo, nuestro querido maestro Amador Schuller. Ya la barba empezaba a ponerse un poco blanca, por lo menos en los lados. Y en ese tiempo hablé del descubrimiento de la prostaciclina y de las implicaciones del descubrimiento de la prostaciclina. Y la última es en la Academia Nacional de Medicina, cuando fui electo miembro a principios de los años 90, donde vine a hablar sobre el descubrimiento del óxido nítrico y las implicaciones del descubrimiento del óxido nítrico. Lo que realmente no me esperaba es que algunos años después íbamos a estar envueltos en otra área de investigación en la que tropezamos por casualidad mientras trabajábamos estudiando los efectos del óxido nítrico en las mitocondrias. Y ese trabajo, a través de una serie de casualidades, nos llevó a terminar envueltos en un área en la que yo no había tenido ninguna experiencia, que era la proliferación celular. Y lo que quiero describir hoy es un poco de lo que estamos haciendo en esa área y cuáles serán las posibles implicaciones de ese trabajo si es que lo que estamos haciendo es cierto. Que esa es siempre la cosa que tiene que decir el científico cuando está haciendo cosas nuevas. La verdad es que cuando se habla de proliferación celular, yo quiero darles 3 conceptos que son interesantes para entender cómo está montado el trabajo sobre una base de cosas muy interesantes. 2 de ellas son conocidas y la otra es la parte que nosotros descubrimos y que juntó todo esto y nos permitió hacer una hipótesis nueva. La primera, que es muy conocida, está relacionada con la comprensión de lo que es el ciclo celular. Esto funciona así. Tal como ustedes saben, cuando una célula se divide, pasa por varios estadios que tienen nombres como fase G1, fase S, fase G2, la mitosis y después la división celular. En la fase G1 la célula se prepara, en la fase S la célula hace toda la síntesis de todos los compuestos que se necesitan para hacer otra célula. En la fase G2 se empieza a dividir la célula y se dividen los cromosomas, después se divide la célula completa y aparecen las 2 células. Ahora, para una célula dividirse, necesita comer porque necesita hacer muchas cosas. Y durante muchísimos años se ha sabido que cuando la célula se divide, come, pero no se sabe exactamente cómo come y qué come.
Se saben algunas cosas nada más. Y una de las cosas más interesantes que se sabe desde hace casi 40 años y no se ha investigado mucho, es que hay un punto en la fase tardía de la fase G en la cual la célula realmente decide dividirse. Antes que eso todavía no decide. Y después que eso está completamente decidida y la célula no puede ir para atrás, solo va para adelante para dividirse. Y esa fase se encontró que es la fase en la cual la célula requiere sustratos para sintetizar cosas que necesita para hacer otra célula. Es sensitiva a los nutrientes. Si ustedes tienen una célula que se va a dividir y le quitan la comida aquí, no pasa nada. Si tienen una célula que se va a dividir y le quitan la comida aquí, tampoco pasa nada, la célula va automáticamente y se divide. Pero si le quitan la comida en este punto, la célula se para y no se divide. Y ese ha sido un punto misterioso que se ha llamado en inglés el restriction point, el punto de restricción que es sensitivo a los nutrientes. Todo lo demás es automático, todo lo de antes parece ser automático. Y eso se describió hace casi 40 años y a mí me parece una observación interesantísima sobre la cual no hay una gran cantidad de trabajo y se sabe mucho sobre cómo la célula se divide, pero no se sabe cómo funciona esta cuestión de que la célula es totalmente dependiente de la comida en ese momento para seguir dividiéndose. Este señor fue un señor Pardee, que todavía está vivo, tiene 93 años y trabaja en la Universidad de Chicago, que descubrió ese punto de restricción en G1 que es sensitivo a los nutrientes. Esa es una historia. La otra historia que se me perdió en algún lado, si me permite ¿Cómo puedo regresar al fin de la presentación? Vamos a ver si encuentro lo que quiero enseñar. No sé qué pasó. No. Vamos a regresar para... ¿Dónde está la presentación aquí? Aquí está. Era mucho más fácil cuando había una pizarra y uno podía borrar. Bueno, nos queda. El segundo concepto es el siguiente. No tengo la diapositiva, pero es muy fácil. La célula para dividirse necesita fundamentalmente dos sustratos. La glucosa, el azúcar, que es un carbohidrato, y un aminoácido, que es la glutamina. Y de la glucosa y de la glutamina, la célula hace todo lo que necesita para hacer otra célula. Hay una cantidad de reacciones bioquímicas que parten de ese punto cuando la célula toma la glucosa y la glutamina y que terminan sintetizando proteínas, sintetizando ácidos grasos, sintetizando ácidos nucleicos a partir de esos dos sustratos. Y a pesar de que han habido por lo menos 90 años de investigación en esa área, todavía no se sabe exactamente con qué contribuye la glucosa
y con qué contribuye la glutamina a cada una de esas reacciones bioquímicas. Hay cientos, miles de trabajos y sigue sin resolverse el problema de cómo estos dos sustratos son exactamente usados para formar otra célula. Y esa investigación tiene gran interés porque en este momento se trabaja mucho en cáncer, por ejemplo, en proliferación celular, y se quiere entender cómo proliferan las células, y para entender cómo proliferan se necesita entender cómo comen. Entonces no se sabe exactamente cómo eso funciona. Y el tercer concepto está relacionado con el descubrimiento que nosotros hicimos en un área completamente distinta. Nosotros estábamos trabajando con astrocitos y con neuronas, inhibiendo la respiración celular con óxido nítrico y viendo cómo la célula se volvía glicolítica. E hicimos una observación muy sencilla, pero posiblemente muy importante. Y tiene que ver con el mecanismo de la glicólisis, que es la transformación anaeróbica de la glucosa, que va más o menos así. La glucosa se toma del medio, la célula, una exoquinasa la convierte en glucosa 6-fosfato, después hay una isomerasa que forma fructosa 6-fosfato, después vienen una serie de reacciones que empiezan por una enzima que se llama PFK1, que termina en piruvato, que es la vía glicolítica. Eso se ha sabido desde hace más o menos 100 años. Pero en los años 80 hubo un descubrimiento interesante, y fue que unos trabajadores en Bélgica, trabajando con insulina y con glucagón, encontraron que este compuesto, la fructosa 6-fosfato, podría también ser utilizado por otra enzima que ellos descubrieron, que se llama PFK-FB3, para formar este compuesto fructosa 2,6-bifosfato, que es un activador potente de esta enzima. De tal manera que cuando este camino metabólico lateral se activa la glicólisis. Y esta enzima se ha convertido en una enzima de gran interés, porque esta es una enzima que aparece en cáncer en grandes cantidades en células que están proliferando mucho. Y nosotros, trabajando en esta área, hicimos una observación de un potencial paso regulatorio del control de la abundancia de esta enzima, cuando encontramos que esta enzima tiene un consenso de reconocimiento que se llama una caja Ken, que la hace un sustrato potencial para una ubiquitina ligasa que la degrada. Y esa ubiquitina ligasa es una ubiquitina ligasa que se llama APC-CDH1. Y esas observaciones nos llevaron a entender la diferencia entre las neuronas y los astrocitos. Los astrocitos son capaces de volverse altamente glicolíticos cuando no tienen oxígeno y sobreviven sin oxígeno. Las neuronas sin oxígeno se mueren porque las neuronas no pueden activar la glicólisis. Nosotros encontramos que las neuronas no pueden activar la glicólisis porque tenían mucho de esta APC-CDH1 que se estaba comiendo constantemente esta enzima y no podían activar la glicólisis. Y ese fue un trabajo que hicimos, y creo que es el momento de enseñar, en colaboración con dos jóvenes investigadores españoles con los que he tenido una colaboración muy productiva desde hace muchos años, que son Juan Bolaños y Ángeles Almeida de la Universidad de Salamanca. Y quiero reconocer en la conferencia la contribución profunda que ellos han tenido en el trabajo que voy a describir. No solo ha sido una colaboración muy exitosa, sino que ha sido también una colaboración muy placentera. Y fue discutiendo con Ángeles cuando hicimos precisamente el paso del descubrimiento potencial.
Porque mientras trabajábamos en neuronas y en astrocitos, un día conversando con Ángeles me dijo, tú sabes, me dijo que esta ubiquitina ligasa es muy importante en el ciclo celular. ¿Se acuerdan el ciclo celular que acabo de descubrir? Porque controla el movimiento de la fase G. Entonces yo le dije, mira, si eso es así, posiblemente hemos hecho un descubrimiento. Porque es posible que esta ubiquitina ligasa esté coordinando el paso de G1 con el metabolismo que es necesario para que la célula pase de G1. Es decir, para simplificarlo, lo que pasa en el ciclo celular, ustedes recuerdan que les hablé de G1, del punto de restricción. Cuando la célula termina de dividirse, esta ubiquitina ligasa sube y mientras esté arriba, la célula no se puede dividir más. Por eso las células normales se dividen una vez y paran, porque terminan con el APC-CDH1 alto. Y el APC-CDH1 se está comiendo una serie de proteínas por ese mecanismo de degradación proteosómica que son importantes para pasar a la fase G. Si ustedes le dan a la célula un factor de crecimiento para que se divida, lo que pasa es que este CDH1 se empieza a fosforilar, esta parte de la molécula, y a medida que se fosforila, se desprende de esta parte y el APC-CDH1 empieza a caer. Y mientras cae el CDH1 empieza a liberar las proteínas que son necesarias para entrar a la fase S, fundamentalmente las ciclinas de la fase S. Y eso hace que la célula pase de fase G1 a S. Ahora, yo lo que pensé es que si eso efectivamente pasa en el punto de restricción, que es lo que yo les hablaba, que lo acabo de enseñar ahí, lo que podría estar pasando es que cuando cae el APC-CDH1, no solo suben las ciclinas, sino que sube la PFKFB3 para darle a la célula la glucosa que necesita para sintetizar todo lo que necesita sintetizar. Eso quiere decir que si estábamos en lo cierto, lo que habíamos descubierto es el punto de sincronización donde los mensajes para que la célula se divida se juntan con el metabolismo para que la célula se pueda dividir. Y si eso es cierto, habíamos efectivamente encontrado un punto central metabólico en el proceso de división celular. Y lo que decidimos fue hacer una serie de experimentos que efectivamente demostraron que eso era así. En primer lugar, repetimos un experimento que se había hecho muchos años antes y que se ha repetido muchas veces, y es que hay una correlación directa entre la célula glicolítica, entre más glicolítica la célula, más se está moviendo a fase S. Y aquí está la correlación hecha por Ángeles en unas células de neuroblastoma. Y después encontramos que si nosotros hacíamos una transfección del CDH1, nosotros éramos capaces de parar la división celular, es decir, le metíamos a la célula por biología molecular, transfectábamos CDH1 y la célula se paraba. Este es un ejemplo de ese tipo de experimentos en los cuales son células que se les quita el suero, entonces se paran de dividir porque no tienen que comer y no tienen factores de crecimiento, y después de algunas horas se les pone el suero nuevamente y empiezan a dividirse. Y al mismo tiempo que empiezan a dividirse se hacen glicolíticas. Y en el control lo que ven, esta es la fase S y esta es la glicólisis. Y 16 horas después son más glicolíticas y más han entrado a fase S. Y esta serie de experimentos demuestra que si efectivamente ponemos CDH1, paramos ese proceso
Y si ponemos la enzima mutante, somos capaces de devolver la glicólisis, pero no la proliferación porque tenemos mucho CDH1. Pero si ponemos la PFK1, que es la enzima abajo, la célula puede ser glicolítica, pero no se divide porque tiene CDH1 alto. Lo que demostramos además es que esta enzima es constantemente comida en el núcleo por el CDH1 y que si ponemos CDH1 en el núcleo, lo que hacemos es destruir la enzima de este punto a este punto, pero que si ponemos la enzima mutante en el núcleo, que le hemos quitado el consenso de la caja KEN y le ponemos otros aminoácidos para que no sean reconocidos por la ubiquitina ligasa, entonces la enzima es estable en el núcleo. Y finalmente demostramos que aún en células que se están dividiendo, si nosotros bajamos el CDH1, se dividen y proliferan aún más, que es lo que se demuestra en esta diapositiva, donde este es el control, este es el silenciamiento ahora al revés, el experimento al revés del CDH1 y los distintos experimentos para apoyar esa observación. Como yo soy médico y le tengo mucho miedo a los experimentos en células cultivadas en el laboratorio, dije, yo quiero saber si esto efectivamente pasa en células frescas humanas. Y lo que hicimos fue sacarnos sangre nosotros, preparar los linfocitos de tipo T y ponerlos a proliferar. Los linfocitos T proliferan mucho. Y cuando hicimos la proliferación del linfocito, vimos también que los linfocitos frescos humanos correlacionan muy bien la proliferación con la formación del ácido láctico y que la enzima PFKFB3 aparece como aparecía en las otras células y que si se muta la enzima en la caja KEN, también la enzima se vuelve estable. De tal manera que este no es una observación de células in vitro, de células cultivadas, de una situación artificial, sino que pasa en células frescas humanas que se están diferenciando. Entonces, esto era lo que quería enseñar antes. Este es lo que la célula necesita para dividirse. Glucosa, que es usada a través de la glicólisis, por fuera de la mitocondria que está aquí, y la glutamina, que la usa a través de la glutaminólisis, que es adentro de la mitocondria. Y tal como les decía, de eso la célula tiene que hacer un montón de cosas. Y no se sabe exactamente quién contribuye con qué a hacer cada una de estas cosas. Lo que sí se sabe es que cuando la célula se está dividiendo, aumenta 10 veces el consumo de glucosa. Y lo que habíamos descubierto es el camino que acelera la toma de glucosa, que es cuando cae la PCCDH1, la PFKFB3 sube, hace más fructosa 2,6-bifosfato, activa la PFK1 y activa la glicólisis para que la célula haga lo que tenga que hacer, que sigue siendo una pregunta. Pero eso nos creaba un problema importante, que es que la glutamina también es tomada por la célula en cantidades 10 veces mayores al mismo tiempo que la glucosa. Y no teníamos una idea de cómo podía pasar este fenómeno. Entonces lo que hicimos fue ver todos los pasos metabólicos en el camino de la glutaminólisis y encontramos que en el paso primero, que es de la glutaminasa, que convierte la glutamina en glutamato, es decir, este paso después de que la glutamina entra, este punto, había una enzima glutaminasa, que es la que convierte glutamina en glutamato formando amonia en el proceso, y esa enzima, sorpresa, también es aumentada en cáncer que está proliferando muy rápido. Cuando vimos la enzima y vimos la estructura, para nuestra sorpresa y alegría, encontramos que la enzima tiene también un consenso de reconocimiento de una caja KEN y además tiene otro consenso de reconocimiento que es también importante para esa ubiquitina ligasa que es una caja D. E hicimos experimentos que efectivamente demostraron que el CDH1
metaboliza la GLS1 de la misma forma que la PFKFB3 a través de las dos cajas esas metabólicas, y que cuando cae el CDH1 sube no solo la glicólisis, sino que la glutaminólisis, que se demuestra aquí claramente en este experimento en el que estamos midiendo GLS1 en vez de PFKB3 en linfocitos humanos que se proliferan, y estamos midiendo amonio en vez de lactato. Hay una correlación directa entre la formación de amonio y lactato y el aparecimiento de la GLS1, que es esa enzima que está aumentando la glutaminólisis, de tal manera que el mismo mecanismo que aumenta la glicólisis es el mecanismo que aumenta la glutaminólisis, y terminamos quedando en una situación en la que tenemos por lo menos la base de la explicación de lo que es la coordinación del ciclo celular con el metabolismo. Porque cuando suben las ciclinas, sube también en el punto de restricción, sube la PFKFB3 para aumentar la glicólisis y sube la glutaminasa para aumentar la glutaminólisis, y la célula empieza a trabajar en alta velocidad con todas las reacciones metabólicas que necesita para dividirse. Pero claro, las cosas no son siempre tan sencillas. Lo que hemos descubierto es el paso que acelera la glicólisis, que está ahí, y el paso que acelera la glutaminólisis, que ahora aparece aquí abajo. Pero cuando empezamos a ver todas las enzimas metabólicas que están en los dos caminos, encontramos que hay otra serie de enzimas claves que también tienen esos consensos de reconocimiento para APCSDH1 y que sugieren que el mecanismo de control y regulación es mucho más eficiente y mucho más efectivo de lo que estábamos pensando al principio a través de estas dos enzimas. Y eso va a tomar los próximos 5 o 10 años en ser resuelto y en ser entendido perfectamente. Ahora, solo cuando uno hace ese tipo de trabajo se da cuenta los errores que se han cometido en el pasado sin darse cuenta. Cuando ustedes agarran células que no se están dividiendo y les da un estímulo para que se dividan, si tienen 100,000 células, esas células, distintos grupos de ellas van a distintas velocidades. Unas empiezan a dividirse, digamos, a 10 kilómetros por hora. Las otras empiezan a dividirse a 20 kilómetros por hora. Las terceras a 40 kilómetros por hora. De tal manera que no están sincronizadas. Y cuando toman una muestra para hacer estudios metabólicos, lo que tienen no es una muestra, sino una sopa, que tiene de todo, porque las células están en distintos momentos y están generando distintas cosas y al final no se sabe lo que está pasando. Y por eso, yo siempre digo ahora que el máximo problema de los estudios metabólicos de proliferación celular es que han sido hechos siempre en células que están proliferando. Ese es el máximo problema. Entonces decidimos que tal vez lo que se tiene que hacer es sincronizar las células y copiar de la gente que hace estudios de ciclo celular para poder ver las células que se van moviendo todas a la misma velocidad por periodos determinados para estudiar los pasos metabólicos en cada uno de los puntos. Entonces sí vamos a saber lo que está pasando. Y eso es lo que hemos empezado a hacer, que sincronizamos células y las vemos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Parecería lógico, pero solo parece lógico después. Pero nunca se había hecho así. Y lo que hemos hecho es efectivamente sincronizar las células usando o sea nocodazol o sea bloqueo con doble timidina. Si bloquean con nocodazol y liberan las células, pueden ver todas las células entrando de fase G2M a fase G1 y después el periodo de transición entre G1S. Y si bloquean con doble timidina, pueden ver toda la entrada a fase S que está aquí. De tal manera que ahora sí podemos ver claramente lo que está pasando en cada momento. Y hemos empezado a encontrar unas cosas interesantísimas. Primero es que no todas las enzimas están ahí todo el tiempo. Vimos que la PFKB3 aparece y desaparece, aquí está. Y hay una explicación para eso que no tengo tiempo de darles hoy.
Pero cuando sincronizamos vimos que la glutamina, que eso era debido a eso. Que solo aparece y desaparece en un periodo muy típico de la fase. Yo creo que terminamos poniendo la conferencia que no era aquí. Vamos a ver. Siempre hay forma de salir de esto. Vamos a tratar otra vez, como dicen. El mensaje es el siguiente. Que la glucosa, la PFKFB3 que aumenta la glicólisis, solo aparece en un periodo muy corto. Y no sabemos por qué, porque siempre se ha dicho que la glicólisis está pasando todo el tiempo mientras la célula se divida, y parece que no es cierto. Y eso coincide con un punto de formación de ácido láctico muy característico en la transición de G1 a S. Pero si en cambio miramos cualquiera que sea la función de estas 2 horas de glicólisis, son muy importantes. ¿Por qué? Porque si se silencia esa enzima, que está hecho aquí, la célula no se divide más. De tal manera que esas 2 horas en que las células glicolíticas son muy importantes y todavía nadie sabe por qué. ¿Qué es lo que la célula necesita? Y lo más sorprendente es que esa es la hora en la que se está formando una gran cantidad de ácido láctico, que es un producto de desecho. Y queda la pregunta que está sido hecha desde hace más de 90 años. ¿Por qué la célula hace tanto ácido láctico cuando se está dividiendo? Sigue siendo una pregunta que no logramos encontrar respuesta. Pero eso pasa en un periodo determinado. Y si lo paramos silenciando la enzima, la célula no se divide. Eso va a dar muchos dolores de cabeza y una gran cantidad de trabajo. Yo creo que por los próximos 5 o 7 años la gente va a seguir peleando con esto. Ahora bien, no todas las enzimas son así, porque si vemos la glutaminasa se comporta de una manera completamente distinta. Esta es la PFKFB3. Miren, estas son las 2 sincronizaciones. La PFKFB3 no está ahí. Cuando cae el CDH1 sube, vuelve a caer y no aparece nunca más en el ciclo celular. En cambio, la glutaminasa empieza a subir cuando sube la PFKFB3, pero no desaparece, sino que está presente todo el tiempo ahí. Y eso significa que glutamina se está usando todo el tiempo, glucosa se está usando para cosas distintas en cada momento. Y eso me lleva a la conclusión más importante, creo yo, del trabajo, a la hipótesis más importante del trabajo, que es la siguiente. Antes que eso coincide con un pico de glicólisis que está aquí. Esto es la glicólisis, que no hay más glicólisis en el resto. En cambio, la glutaminólisis sucede todo el tiempo durante el ciclo celular. De tal manera que la hipótesis más importante que tenemos es la siguiente. Cuando la célula se está dividiendo, no come de todo el tiempo, sino que se sirve lo que necesita para hacer lo que necesita hacer en cada momento, y que estas reacciones oscilan de acuerdo con el punto del ciclo celular. Por ejemplo, si este es el ciclo que yo les enseñé antes, la glicólisis va más o menos así. Pero la glutaminólisis, en cambio, va más o menos así. Eso, y es la conclusión más importante, dice que las enzimas metabólicas en el ciclo celular oscilan de la misma manera que las ciclinas. Ustedes saben que las ciclinas les pusieron ciclinas porque oscilaban en el ciclo celular. Ahora estamos descubriendo que las enzimas metabólicas también oscilan y que deben de haber reacciones bioquímicas relacionadas con cada uno de esos pasos que son completamente distintos. De tal manera que, para simplificarlo, la célula no se come la entrada, la comida principal y el postre al mismo tiempo, sino que uno por uno.
porque en cada momento necesita hacer una cosa distinta. Y eso es lo que hay que investigar ahora. De tal manera que, para finalizar, el APC-CDH1 explica ese punto de restricción, creo yo, en fase G1S. Segundo, lo más importante en este momento, porque hay tanto interés en cáncer, es saber si la división celular de la célula de cáncer y de la célula normal es igual o es completamente distinta. Si es completamente distinta, existe la posibilidad de atacar el proceso metabólico del cáncer sin afectar el proceso metabólico de la célula dividiéndose normalmente. Eso quiere decir que podría haber la oportunidad de medicamentos contra el cáncer atacando el camino metabólico, pero no lo sabemos todavía. Necesitamos averiguar cuál es la diferencia en la actividad metabólica de la célula normal que se divide y de las células de cáncer que se dividen. Y eso es lo que creo que va a tomar en este momento los próximos 5 o 10 años de investigación en esta área, donde yo creo que de alguna manera, claro que son hipótesis, pero que hemos puesto los mojones sobre los cuales se puede construir un área de investigación lógica para entender el camino metabólico del cáncer en células cancerosas que proliferan. Yo creo que lo dejo ahí simplemente para darles una idea de lo que estamos haciendo, de las hipótesis interesantes con las que estamos trabajando. Insisto que algunas de estas son hipótesis de trabajo, cosas interesantes que podrían o no ser ciertas, pero por lo menos ofrecen la base para un trabajo mucho más lógico en el área de búsqueda de medicamentos para el cáncer. Yo quisiera terminar refiriéndome nuevamente a Laguna y decir que los grandes hombres hacen generalmente planteamientos profundos, que son ciertos, que son visionarios y que muchas veces son controversiales. Y mientras leía el libro que me mandó el doctor Sacristán sobre Laguna, encontré, no ahí, sino que una referencia, una frase que creo que es importante, no solo porque es cierta, no solo porque es profunda en ese momento de la historia. Anoche hablábamos de Laguna señalando que era necesaria un tipo de medicina personalizada, que es lo que está de moda en este tiempo. Pero Laguna también dijo lo siguiente, que creo que no solo es profundo, es cierto, pero le debe de haber causado muchos problemas políticos, que es que no hay, hablando sobre la peste en el año 1556, decía que no hay instrumento más apto que el médico para introducir la pestilencia por todas partes. Me imagino que si le dijéramos algo así, el colegio médico también estaría muy desatisfecho en este momento. Muchas gracias, muchas gracias.